Cordial saludo, tutor y compañeros. El presente video es para el desarrollo de la unidad 2, el momento fundacional clásicos de la sociología, del curso Teoría Sociológica Clásica. Mi nombre es Osvaldo Andrés Jiménez Hernández y soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación observaremos la línea del tiempo en la cual están registrados los sucesos y momentos claves para el surgimiento de la sociología como campo de estudio, así como los autores que influyeron en este proceso. La teoría sociológica inicia su desarrollo a finales del siglo XVIII, manteniéndose por el siglo XIX y principios del siglo XX. Para este desarrollo de la ciencia, hubo unas fuerzas impulsoras de la teoría sociológica clásica, las cuales fueron las fuerzas sociales y las fuerzas intelectuales. Dentro de las fuerzas sociales existen unos hitos importantes que influyeron en el desarrollo de la ciencia, los cuales fueron la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Por la parte de las fuerzas intelectuales se desarrolló la Ilustración y la reacción conservadora a la Ilustración. Muchos de los teóricos de la época creyeron que la Ilustración fue lo que inspiró la Revolución Francesa de 1789. Esta revolución fue un suceso que inspiró el inicio de la teorización sociológica. A finales del siglo XVIII y hasta el siglo XIX surge la reacción conservadora a la Ilustración, mientras que algunos pensadores de la Ilustración tendían a hacer énfasis en el individuo. La reacción conservadora a la Ilustración hizo más interés por la sociedad y algunos otros fenómenos de gran alcance. Se mostraba con gran predisposición al desorden en la sociedad, generalmente ocasionado por los cambios sociales, urbanización, democracia, industrialización, etc. Otra de las fuerzas sociales impulsoras de la teoría sociológica clásica es la Revolución Industrial. Si bien se inició en el siglo XVII, se extendió hasta el siglo XIX, iniciándose en el Reino Unido y expandiéndose por gran parte de Europa y América del Norte. Con la Revolución Industrial se inician muchos cambios en el orden mundial. Uno de ellos es la aparición del capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que busca el libre mercado e intercambio de productos del sistema industrial. La industrialización hace que las personas abandonen el campo y se desplacen hacia las ciudades para ocupar puestos en empresas y fábricas. A esto se le suman la implementación de mejoras técnicas y tecnológicas en el trabajo. En este sistema, unos pocos ganan demasiado dinero, mientras que los obreros ganan muy poco, y esto desata inconformismo en esa clase obrera, formándose los movimientos radicales y movimientos obreros que lucharían contra el sistema capitalista. Como respuesta a las desigualdades que traía implícitas el capitalismo, surgió el socialismo como un sistema que buscaba contrarrestar los excesos del mismo capitalismo y todas las políticas que traía implícito este sistema económico. Debido al desarraigo producido por la revolución industrial, las ciudades se tornan caóticas y ruidosas, captando la atención de los sociólogos clásicos, quienes empezarían a analizar los problemas urbanos. Todos estos sucesos hicieron que surgieran muchos cambios sociales, repercutiendo en la vida social, en las costumbres y hasta en la religión, influyendo en el desarrollo de la teoría social y al crecimiento de la ciencia. Si bien la sociología es una ciencia con muchos autores importantes, en este video solo voy a relacionar a los que considero que son más importantes en el desarrollo o en el surgimiento de la misma ciencia. Saint-Simon nace en París en 1760 y muere en 1825. Es reconocido por sus aportes a la teoría sociológica conservadora y a la teoría marxiana. Pretendía mantener el orden que se venía viviendo antes de la Revolución de Francia, pero sin volver a lo que se vivía en la Edad Media. Previó la necesidad de las reformas socialistas al sistema económico, pero no concebía que la clase obrera sustituyera a los capitalistas. Muchas de sus obras y sus trabajos fueron en compañía de Comte, quien sería su discípulo. Auguste Comte nace en Montpellier en 1798 y muere en 1857. Se caracterizó por su reacción contra la Ilustración, ya que consideraba que fue la primera y primordial causa de la Revolución Francesa y de la anarquía que llegó después de la Revolución, por lo cual se sentía perturbado. En razón a esto, implementó y desarrolló la física social,
a la que posteriormente denominaría sociología en el año 1822. Desarrolló el positivismo, la teoría de los tres estadios y otras posturas que influyeron de en gran manera el desarrollo de la sociología clásica. Karl Marx nace en la ciudad de Treveris, Alemania, en 1818 y muere en 1883. Si bien nunca se autorreconoció como sociólogo, sus obras influyeron para el desarrollo de la teoría sociológica y la sociología en general. Sus obras siguen vigentes en la actualidad, pese a que los primeros sociólogos las calificaran como una fuerza negativa para la ciencia. El principio de rechazo hacia Marx se debía a la condición conservadora de la mayoría de los sociólogos y a la negación hacia sus ideas radicales, siendo estas de carácter revolucionario en contra del capitalismo. Émile Durkheim nace en Épinal, Francia, en 1858 y muere en 1917. Es influenciado por la tradición y obra conservadora de Comte, considerando que el desorden social era contraproducente para la sociedad. En 1895, Durkheim define el estudio del objeto de la sociología, basado en lo que se denomina como hechos sociales, y el método para su estudio consistía en la observación, la experimentación y la explicación causal por leyes similares a las de la naturaleza. Max Weber nace en Erfurt, Alemania, en el año 1864 y muere en el año 1920. Es considerado como uno de los grandes autores en la historia de la sociología. Propuso el estudio sociológico desde la comprensión de la acción social. Weber parecía ofrecer un estudio más completo del mundo social que Marx, mientras se suponía que la mayor preocupación de Marx era la economía. A Weber le interesó más una gama amplia de fenómenos sociales. Weber produjo la mayoría de sus grandes obras a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Por último tenemos a George Simmel. Nace en 1858 y muere en 1918. Simmel adquirió su fama debido a su trabajo sobre fenómenos a pequeña escala, especialmente la acción y la interacción individual, y su obra radica gran importancia para el desarrollo de la teoría sociológica estadounidense. Así doy por concluida esta línea del tiempo, donde se reseñan los autores más importantes y los momentos más importantes del desarrollo de la teoría sociológica. Muchas gracias.